Una de las características importantes de los modelos de Deep Learning como las redes neuronales, las redes convolucionales, las redes LSTM o las redes Transformer, por ejemplo, es que usualmente entre más parámetros tienen estos modelos, mejor es el desempeño. Es decir, que mejoran las predicciones que generan este tipo de modelos, siempre y cuando hayan sido entrenados correctamente y con una suficiente cantidad de datos. Y aunque esto podría ser una característica ideal, pues también tiene algunos inconvenientes, porque al momento de tener un modelo excesivamente grande con demasiados parámetros, si luego queremos utilizarlo para generar predicciones, pues vamos a requerir, por ejemplo, dispositivos con gran capacidad de cómputo, y esto limita diferentes tipos de aplicaciones. Es decir, por ejemplo, esos modelos gigantescos no los podremos llevar a dispositivos móviles o a dispositivos de cómputo que no tengan una gran capacidad de procesamiento. Y por esto es que han surgido diferentes estrategias que lo que intentan es comprimir de alguna manera estos grandes modelos para reducir los requisitos computacionales y poder desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Y una de las estrategias más utilizadas es la que se conoce como la destilación de conocimiento, que consiste básicamente en crear un pequeño modelo que se conoce como un modelo estudiante, que lo que hace es intentar imitar el tipo de predicciones que genera un modelo mucho más grande que se conoce como modelo maestro, pero sin sacrificar excesivamente el desempeño de ese modelo maestro. Así que en este video les voy a explicar en detalle qué es esto de la destilación de conocimiento y cuál es una de las estrategias más usadas para obtener este tipo de modelos destilados a partir de modelos mucho más grandes. Y recuerden desde ya que si les gusta este tipo de contenidos que vengo publicando acá en el canal, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es esto de los modelos destilados es importante entender por qué surge la necesidad de comprimir, digámoslo así, un gran modelo. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de cuál ha sido la tendencia en grandes modelos de lenguaje que se basan en las redes Transformer, pero este concepto de la destilación de modelos realmente nació a partir de las redes convolucionales. De las redes convolucionales también tengo varios videos en una playlist que les dejo acá enlazada, en donde explico en detalle para qué sirven estas redes convolucionales, pero en esencia son la base de muchas aplicaciones de visión por computador. Entonces, lo que hemos visto aplicado a los grandes modelos de lenguaje a lo largo de los últimos años es que cada cierto tiempo surgen diferentes tipos de modelos, los modelos por ejemplo de OpenAI, los modelos Gemini de Google, los modelos Llama de Meta y recientemente los modelos de DeepSeek. Y lo que hemos visto es que esos modelos cada vez tienen más y más parámetros, son mucho más grandes, y a su vez hemos visto un incremento en el desempeño para diferentes tareas, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural. Obviamente este incremento en el desempeño con el número de parámetros, pues se obtiene a su vez realizando un entrenamiento adecuado con una suficiente cantidad de datos. Pero más allá de eso, lo que me interesa acá es que veamos que la tendencia a lo largo de estos años es que a medida que se incrementa el número de parámetros, se ha venido incrementando el desempeño. Esto, digamos, es una gran ventaja porque entonces podemos desarrollar o implementar aplicaciones de lenguaje natural o de visión por computador o en cualquier otro ámbito que haga uso de este tipo de modelos, y esas predicciones que generan estos modelos para esas aplicaciones cada vez van a ser mejores. Pero esto tiene algunas desventajas, y es que al tener modelos extremadamente grandes, pues una vez entrenados estos modelos se van a requerir grandes capacidades de cómputo para poder ejecutar estos modelos y desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Y es por eso que si por ejemplo hablamos de los grandes modelos de lenguaje, como los que vemos acá, muchos de estos modelos no se pueden ejecutar en un computador convencional, sino que requieren computadores en la nube con grandes capacidades de cómputo. Entonces esto es una limitación porque no podemos fácilmente llevar, por ejemplo, estas aplicaciones a dispositivos móviles o a computadores de escritorio porque no tienen las capacidades suficientes. Entonces acá surge una pregunta, y es que básicamente lo que queremos saber es si es posible tener modelos que sean relativamente más pequeños, es decir, que tengan menos parámetros que estos grandes modelos, pero sin sacrificar excesivamente el desempeño.
Es decir, inevitablemente, al reducir el número de parámetros del modelo, probablemente el desempeño no va a ser tan bueno que el que tendría un modelo gigantesco, pero se podría llegar a un compromiso entre sacrificar o reducir un poco ese desempeño, pero reducir muchísimo más el tamaño del modelo. Entonces, nos planteamos esta pregunta y para esta pregunta existen diferentes respuestas, pero una de esas respuestas es precisamente el uso de modelos destilados, es decir, es el uso de esta técnica que vamos a ver en detalle en este video, que se conoce como la destilación de conocimiento. Entonces, la destilación de conocimiento permite precisamente obtener modelos más pequeños dependiendo de qué tanta compresión logremos de ese modelo, sacrificando en últimas ese desempeño, en mayor o menor grado. Y la idea básica de la destilación de conocimiento es muy sencilla. La idea es partir de un modelo que vamos a llamar el modelo profesor, o el modelo maestro, que tiene muchísimos parámetros. Recordemos que esto se aplica a cualquier tipo de modelo de Deep Learning, desde una red neuronal simple hasta un gran modelo de lenguaje. Entonces la idea es tener un modelo con muchos parámetros que ha sido entrenado adecuadamente y que genera muy buenas predicciones. Esto se aplica para cualquier tipo de tarea, por ejemplo, clasificación, regresión, etcétera, etcétera. Y entonces la idea es tomar ese modelo y luego generar un modelo que vamos a llamar modelo estudiante o modelo destilado, que va a ser más pequeño que el modelo original, que va a tener relativamente pocos parámetros. ¿Cómo se van a comparar esas predicciones del modelo maestro o modelo profesor y del modelo estudiante? Pues el modelo maestro va a generar predicciones muy buenas con un altísimo desempeño. El modelo estudiante, como estamos reduciendo el tamaño de ese modelo original, pues vamos a sacrificar algo del desempeño, pero la idea es que no sea excesiva esa reducción en el desempeño, es decir, que podríamos decir que el modelo estudiante, que está en la parte de abajo, va a generar predicciones muy buenas, pero no tan buenas como las del modelo profesor. Y acá lo clave es la manera como se va a obtener el modelo estudiante. Entonces, de alguna manera tenemos que lograr transferir el conocimiento, lo esencial de este modelo profesor, al modelo estudiante, para que este modelo estudiante genere predicciones de manera muy similar a como lo haría el modelo profesor, pero con muchos menos parámetros. Esa es la idea básica de la destilación de conocimiento. ¿Y esto qué genera? Pues al final genera un modelo estudiante que tiene unas prestaciones muy similares a las del modelo maestro o profesor, pero dependiendo de cómo hagamos la destilación y del nivel de desempeño que estemos sacrificando, tendremos una reducción de 5, 10 o muchas más veces el número de parámetros en comparación con el modelo maestro. Y antes de ver en detalle cómo funciona uno de los métodos más usados para la destilación del conocimiento en redes neuronales, tenemos que entender algunos conceptos básicos. Entonces comencemos hablando de lo que son las predicciones duras y las predicciones blandas. Todos estos conceptos se aplican a diferentes tipos de modelos, pero para simplificar acá las ideas, vamos a hablar de un modelo clasificador. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una red convolucional. Una red convolucional puede ser usada para clasificar imágenes. Entonces, para este ejemplo particular, vamos a suponer que vamos a hacer un modelo clasificador de imágenes. Recordemos que la idea aplica también para diferentes tipos de modelos, incluyendo los famosos grandes modelos de lenguaje que se usan en la actualidad para generar texto o para analizar texto. Entonces, supongamos que tenemos un clasificador de imágenes al cual le ingresa una imagen y el cual nos genera a la salida una predicción. La predicción generalmente tiene este formato, que es, por ejemplo, si tenemos 3 diferentes tipos de objetos a detectar en las imágenes, una silla, una mesa o una lámpara, pues las predicciones que arroja generalmente este modelo son de este estilo que vemos del lado derecho, donde la categoría predicha por el modelo tiene un valor de 1 y los demás valores son 0. Entonces, en este caso, como silla es 0 y lámpara es 0, pero mesa es 1, esto se interpreta como que el modelo está prediciendo que la imagen de entrada corresponde precisamente a una mesa. Este tipo de predicciones, donde todos los valores son 0 exceptuando uno de ellos, que es igual a 1, se conocen como predicciones duras. Si comenzamos a ver un poco más detalle lo que ocurre internamente dentro del modelo, pues vamos a ver que esas predicciones duras vienen realmente de unas probabilidades que predice el modelo. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, estamos hablando de valores numéricos que están entre 0 y 1 y que nos indican qué tan probable es que el objeto de entrada o la imagen de entrada pertenezca a una u otra categoría. Entonces, ¿cómo leemos estas probabilidades que aparecen acá? 0.001 pues nos indica que existe una probabilidad muy baja de que el objeto sea una silla.
0.997, como tiene un valor muy cercano a 1, pues nos indica que es muy probable que esto sea una mesa. Y 0.002, un valor muy cercano a 0, pues nos indica que es poco probable que sea una lámpara. Entonces, partiendo de estas probabilidades, es que se obtienen las predicciones duras. Fíjense que el valor más alto de probabilidad, 0.997, en la predicción dura es igual a 1, y los valores más bajos, 0.001 y 0.002, se convierten en 0 en las predicciones duras. Pero lo que nos interesa acá es ver estas probabilidades, y estas probabilidades entonces se conocen como predicciones blandas. Y si miramos mucho más en detalle qué es lo que ocurre internamente en el modelo, realmente lo que el modelo está prediciendo a la salida, si hablamos de este modelo clasificador y de 3 diferentes categorías, pues este modelo clasificador tiene 3 neuronas de salida, y esas neuronas predicen un valor numérico, que no es todavía una probabilidad. Este valor numérico se conoce como logit. Y ese valor numérico puede ser cualquiera, 1, 8, 2, por ejemplo. Esos logits luego se transforman en predicciones blandas a partir de las cuales obtenemos las predicciones duras. Entonces, importante tener, digamos, toda esta cadena de elementos que hacen parte del modelo clasificador. Lo que generalmente vemos son las predicciones duras que provienen de unas predicciones blandas, que son unas probabilidades, que a su vez provienen de los logits, que son realmente los valores numéricos que predice el modelo en esa capa de salida. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se pasa de estos logits, las predicciones como tal que hace el modelo, a estas probabilidades o a las predicciones blandas? Pues esa transformación se logra a través de lo que se conoce como la función softmax. De la función softmax también les hablo en detalle en un video sobre regresión multiclase que les dejo acá enlazado, pero básicamente es una ecuación matemática, donde lo que vamos a tomar es cada uno de los valores de los logits, es decir, al 1 le he dado una denominación de L1, el logit 1, al valor de 8 del lado izquierdo el logit 2, al valor 2 del lado izquierdo es el logit 3, y entonces esa función softmax de cada logit es el resultado de tomar cada logit, dividirlo por un factor t, ya vamos a hablar de ese factor t, calcular la exponencial correspondiente y dividir ese resultado entre la suma de todas las exponenciales de esos logits. Entonces, LI en esta ecuación corresponde a cada uno de los logits. T es lo que se conoce como la temperatura. Ya en un momento vamos a ver qué efecto tiene la temperatura, porque este elemento es clave al momento de hablar de la destilación de modelos. Y en el denominador tenemos entonces la sumatoria de todos los logits transformados. Los logits transformados pues son simplemente estas exponenciales que vemos ahí. Entonces veamos un ejemplo numérico de cómo se calculan cada una de esas probabilidades a partir de los logits, usando precisamente la función softmax. Entonces tomemos este primer logit, el logit L1 con un valor de 1. En este caso la función softmax tendría esta forma. La exponencial de ese logit 1 sobre 1, vamos a asumir por ahora que la temperatura es igual a 1. No vamos a ver en detalle por ahora el efecto de esa temperatura. Y ese valor de exponencial lo dividimos sobre la sumatoria de todos los logits transformados. Es decir, de la exponencial de 1 sobre 1 más la exponencial de 8 sobre 1 más la exponencial de 2 sobre 1. Y todo esto al calcularlo, pues nos da 0.001, que era la primera probabilidad. Si seguimos la misma lógica y vamos al segundo logit igual a 8, pues simplemente en la ecuación de softmax reemplazamos L2 por 8. Es decir, el denominador va a ser exactamente el mismo, pero el numerador ahora va a ser e a la 8 sobre 1, donde 1 sigue siendo la temperatura. Y esto nos da un valor de 0.997. Y siguiendo la misma lógica, si vamos al tercer logit, reemplazamos en el numerador ese valor por 2, e a la 2 sobre 1, el denominador sigue siendo el mismo y el cálculo nos arrojaría 0.002. Entonces esto, digamos, matemáticamente la forma de pasar de logits a predicciones blandas. Y de esto entonces lo que nos interesa es que partiendo de esas predicciones blandas obtenemos las categorías o la categoría a la que pertenece la imagen, por ejemplo, que queremos clasificar, pero acá lo importante es observar que esas transformaciones se dan a través de la función softmax. Y esa función softmax tiene un elemento asociado que es la temperatura, que es el 1 que aparece acá dividiendo cada uno de los exponentes. Ahora veamos entonces ese efecto que tiene la temperatura. Partamos del caso anterior, donde la temperatura era T igual a 1. Entonces teníamos las probabilidades que vemos acá del lado derecho, 0.001, 0.997, 0.002.
Pero si ahora hacemos los cálculos muy similares, pero reemplazamos el valor de t, que en este caso era igual a 1, lo reemplazamos ahora por un valor de 5, pues obtenemos otros valores de probabilidades, es decir, en lugar de 0.001, ahora la probabilidad es 0.159, la segunda ya no es 0.997, sino 0.646, y la tercera no es 0.002, sino que ahora es 0.195. ¿Qué es lo que ha cambiado? Observemos que la probabilidad más alta sigue estando en la segunda posición del vector, pero ahora se acercan más esas probabilidades. Es decir, ya la diferencia entre esa probabilidad más alta y las otras dos no es tan grande. Fíjense que en la parte de abajo teníamos 0.997 versus 0.001, 0.002. Ahora, en la parte de arriba, con una temperatura más alta, están un poco más cerca las probabilidades. Es decir, tenemos un 0.646, la más alta, contra un 0.15 o un 0.19. Están más cerca, pero sigue siendo más alta la de la mitad. Entonces, lo que vemos es que a medida que tenemos menor temperatura, las diferencias son más grandes entre la probabilidad más alta y las otras predicciones. Es decir, tenemos predicciones más duras en el sentido de que hay más diferencias entre ese máximo y todas las demás probabilidades. Y si nos vamos hacia el otro extremo, temperaturas más altas, pues tenemos predicciones más blandas, es decir, valores de probabilidades un poco más cercanos los unos de los otros. Lo que nos interesa, si volvemos a enfocarnos en los modelos destilados o en la destilación de conocimiento, lo que nos interesa es enfocarnos en este tipo de predicciones blandas, que nos permitan no solo claramente diferenciar una categoría de la otra, sino que nos permitan ver posibles similitudes entre categorías. Cuando tenemos predicciones duras, como las diferencias son tan grandes, pues prácticamente una de las categorías opaca a todas las demás. Cuando tenemos predicciones más blandas, como están más cerca la una de la otra, podemos ver o podemos entender cómo el modelo de alguna manera está analizando la información y está observando que, por ejemplo, la imagen que estamos clasificando tiene ciertos elementos que hacen que unas categorías resulten relativamente cercanas a otras en las predicciones blandas. Entonces, por eso nos interesa enfocarnos en este tipo de predicciones. Y con esto ya tenemos los elementos básicos para entender el método más usado para la destilación de conocimiento. Muy bien, y con todo lo visto hasta este punto, ya ahora sí estamos listos para entender en detalle cómo funciona uno de los métodos de destilación de conocimiento más usados en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Vamos a tener un modelo profesor. Recordemos que este modelo profesor es básicamente un modelo que tiene muchos parámetros, que es muy grande. Recordemos que la destilación de conocimiento lo que busca es reducir el número de parámetros del modelo, pero intentando generar el mismo tipo de predicciones, es decir, sin sacrificar el desempeño. Y entonces supongamos que para un dato determinado del modelo profesor, el modelo con muchos parámetros, genera este tipo de predicciones. Observemos que las predicciones que tenemos acá son predicciones blandas. Son unas probabilidades, pero que están relativamente muy cerca las unas de las otras. Entonces, en la destilación de conocimiento, lo que queremos con este método es crear un modelo estudiante con menos parámetros que va a generar unas predicciones. Pero si ustedes comparan estas predicciones, vamos a darnos cuenta de que son muy similares. Entonces, el objetivo básico es construir un modelo más pequeño que de alguna manera intente imitar la manera como el modelo más grande, el modelo profesor, genera predicciones. Y cuando digo imitar la forma como el modelo profesor genera predicciones, es que al momento de clasificar un dato genere predicciones suavizadas o predicciones blandas que tengan más o menos el mismo tipo de distribución o valores muy cercanos. Fíjense que acá tenemos esas dos predicciones con valores muy cercanos. Entonces ese es el objetivo, lograr construir un modelo que a la salida genere predicciones muy similares a las del modelo más grande, pero con muchos menos parámetros. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se logra esto? Pues el primer paso es, en primer lugar, entrenar el modelo profesor, es decir, el modelo que tiene mayor cantidad de parámetros. Y se entrena usando, recordemos que internamente viene un proceso de generación de logits. Esos logits pasan por una función softmax que genera las probabilidades, que al final nos genera las predicciones de las categorías. Entonces, cuando usamos esa función softmax para pasar de logits a probabilidades, acá lo importante es usar una temperatura relativamente alta. Porque recordemos, como lo mencionamos hace un momento, una temperatura relativamente alta
permite obtener predicciones blandas o predicciones suavizadas, que son el tipo de predicciones que queremos, digamos, trasladar al modelo estudiante, que el modelo estudiante logre no solo predecir la categoría de forma exacta, sino que con las predicciones blandas va a lograr aprender a encontrar como esas diferencias más sutiles entre un dato y otro que se pueden ver solo precisamente a través de esas predicciones blandas. Entonces, primero entrenamos el modelo profesor, nos olvidamos por un momento del modelo estudiante, aún no existe. Creamos el modelo profesor, lo entrenamos como un modelo convencional. Entonces, si es un modelo de clasificación de imágenes, pues le presentamos muchas imágenes y entrenamos el modelo para que aprenda a predecir las categorías, es decir, para que aprenda a generar predicciones duras. Y una vez entrenado este modelo profesor, que sería el paso 1, nos vamos a enfocar en el paso 2, que es entrenar el modelo estudiante. Y la idea de ese entrenamiento del modelo estudiante es, como lo decíamos, de alguna manera transferir ese conocimiento que tiene el modelo profesor al momento de generar predicciones, transferir ese conocimiento al modelo estudiante. Y eso implica dos pasos. Vamos a tener por un lado un set de entrenamiento duro y un set de entrenamiento blando. Y con esos dos sets se va a entrenar el modelo. Entonces, el set de entrenamiento duro básicamente ¿qué es? Es el mismo set que usamos para entrenar el modelo profesor. Entonces tenemos por cada imagen el vector de categorías o las etiquetas duras, es decir, 100 si es por ejemplo silla, 001 si es lámpara, 010 si es mesa. Por eso se llama entrenamiento duro, porque tenemos etiquetas o categorías duras. Acá no hablamos de probabilidades. Entonces es el mismo esquema que usamos para entrenar al modelo maestro. Con este primer set de entrenamiento duro, pues el modelo estudiante va a aprender a clasificar imágenes, pero de pronto no lo va a hacer tan bien como el modelo que tiene más parámetros y por tanto no es suficiente con ese entrenamiento duro. Entonces tenemos que presentarle un set de entrenamiento blando y acá es donde entra en juego el modelo profesor que acabamos de entrenar. Entonces, ¿de dónde proviene este set de entrenamiento blando? Pues viene del modelo profesor entrenado. Entonces, acá lo que vamos a tener son las imágenes, pero ya no le vamos a presentar etiquetas duras, sino que le vamos a presentar etiquetas blandas, es decir, los vectores de probabilidades que obtuvimos con el modelo profesor entrenado. Entonces, por ejemplo, para silla ya no le presentamos un vector de 100, sino este vector de probabilidades de 0,675, 0,128 y 0,197. ¿Cómo se obtuvo ese vector? Con el modelo profesor que entrenamos. Le presentamos esa imagen y se obtuvo ese vector. Y eso lo tenemos que repetir para cada una de las imágenes del set de entrenamiento. Acá estoy suponiendo, para simplificar el gráfico, que simplemente tenemos 3 imágenes, pero realmente cuando entrenamos un modelo de Deep Learning, pues se requieren miles o cientos de miles o incluso millones de datos. Entonces, por cada uno de los datos de entrenamiento, tomamos el modelo profesor entrenado, le presentamos esa imagen y tomamos únicamente las probabilidades generadas ya por el modelo, es decir, las etiquetas blandas. Y luego, ¿qué hacemos con estos dos elementos? Entonces, el entrenamiento como tal del modelo estudiante pues va a tener el set de entrenamiento duro que al presentárselo al modelo estudiante pues nos va a generar unas predicciones. Recordemos que cualquier modelo de Deep Learning cuando se entrena lo que se hace es calcular una pérdida que es la diferencia entre las predicciones que genera el modelo y las categorías reales, por ejemplo, en este caso a las que tiene que llegar. Entonces, esa pérdida es una cantidad numérica. Entre más pequeña sea esa pérdida, mejores predicciones genera el modelo y con eso se hace el entrenamiento. Entonces, cuando le presento el set de entrenamiento duro, el modelo genera unas predicciones y si comparo esas predicciones que genera el modelo con estas categorías o etiquetas duras, pues tengo un valor numérico que vamos a llamar la pérdida dura. Pero además de eso, cuando le presento el set de entrenamiento blando, el modelo estudiante va a generar unas predicciones que se van a comparar con las probabilidades blandas y eso nos genera una pérdida blanda. ¿Y cómo hago que el modelo aprenda de esos dos elementos? Es decir, aprenda por sí solo a clasificar los datos con la pérdida dura, pero además de eso, aprenda a usar la pérdida blanda, que es la que nos interesa, para que emule el tipo de predicciones que generaría el modelo profesor. Pues simplemente se combinan estas dos pérdidas, es decir, que el modelo estudiante se entrena con la combinación de ambas pérdidas y se repite el proceso una y otra vez hasta que progresivamente el modelo estudiante
entre comillas, digamos, aprende a clasificar datos, pero además de eso, aprende a clasificarlos de forma muy similar a como lo haría el modelo profesor. Y este es en esencia uno de los esquemas de destilación de conocimiento más usados y que nos permite pasar de un modelo con muchos parámetros a un modelo relativamente pequeño, pero sin sacrificar excesivamente el desempeño. Entonces, en este punto, como hemos venido hablando de transferencia de conocimiento de un modelo maestro a un modelo alumno o de un modelo profesor a un modelo estudiante, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el conocimiento que se está transfiriendo? Entonces, como resultado de esto tenemos el modelo profesor, que fue entrenado para generar predicciones blandas, y cuando se hizo la destilación de conocimiento, se construyó un modelo más pequeño, el modelo estudiante, que aprende a generar también predicciones blandas, pero muy similares a las que generaría el modelo profesor, pero con menos parámetros. Entonces, el conocimiento que se está transfiriendo es en la manera como el modelo estudiante está generando esas predicciones de salida. Internamente, tiene otro número de parámetros más pequeño que el modelo profesor, pero en la capa de salida, cuando se está construyendo el modelo, se está obligando a que la capa de salida ajuste sus valores de los pesos, de los coeficientes, de los parámetros, para que esas predicciones finales que se están generando, estas probabilidades, emulen el tipo de distribución de probabilidades que estaría generando el modelo profesor. Entonces, el conocimiento que se transfiere es en la manera como se están generando en la capa de salida esas predicciones precisamente para lograr obtener un desempeño similar al del modelo profesor. Muy bien, como acabamos de ver, en el Deep Learning generalmente los modelos que tienen cada vez más y más parámetros generan mejores predicciones. Pero a pesar de esta mejora en el desempeño también aparecen muchas restricciones, sobre todo si queremos posteriormente usar esos grandes modelos para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones en dispositivos que de pronto no tengan la capacidad de cómputo necesaria para poder obtener predicciones a partir de esos modelos. Así que la idea básica de la destilación de conocimiento es lograr entrenar un modelo estudiante o un modelo destilado que va a tener menos parámetros que el modelo original, que es un modelo muchísimo más grande, pero que a la vez va a intentar emular el tipo de predicciones que genera ese modelo maestro, sin sacrificar excesivamente su desempeño. Y una de las estrategias más usadas actualmente para lograr obtener estos modelos destilados o estos modelos estudiantes es crear pequeños modelos que intenten generar el mismo tipo de predicciones suavizadas que genera el modelo original. Y este sencillo principio es aplicado para crear diferentes tipos de modelos de Deep Learning usados en la actualidad, que van desde las redes convolucionales hasta las más conocidas redes Transformer o grandes modelos de lenguaje. Así que con esto espero que tengan una idea general de lo que son los modelos destilados y de la utilidad que tienen al momento de implementar diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Recuerden que si tienen alguna duda de lo que les acabo de contar acá en este video, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Y no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.